gotta follow my rainbow. Can't stick around not to keep moving on. It smells like the hair, don't leave one way to find out. Must keep on moving ahead. Much application going up in the strand. Trusting in what you can see. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Trust me, just keep on. I'll make it through. Follow me, set me free. Trust me, just keep on. I'll make it through. Prove it to you. Follow me. Sed bienvenidos a ILT Juegos una semana más. Esto es ILT Juegos de Millennium Fight, el programa de videojuegos de Neo FM, y durante la siguiente hora hablaremos de toda la información que necesitáis, de todo lo que tenéis que saber del mundo del videojuego. Can't stick around not to keep moving on. It smells like the hair, don't leave one. Pero hoy, chicos, lo que traemos es turra de la buena, porque vuelven los especiales al programa de radio de ILT, porque hace mucho tiempo que no hacíamos especiales. Sé que los chicos de IL Twitch han hecho alguna cosilla de especial, pero hoy somos poquitos y nos apetecía pues hacer un especial y meteros turra y yo qué sé. Además, hoy traemos el típico programa que nos encanta, que traemos con muchísima pasión, y de las típicas sagas que yo creo que todo el mundo que le gusta el mundo del videojuego, todo el mundo en algún momento habéis jugado a alguno de estos. Pero vamos poco a poco y vamos primero a presentar a la mesa, y creo que tenemos gente que está viniendo, ya sabéis el tema de la lluvia, pero sí que os puedo ir presentando ya a uno de mis personas favoritas, a uno de los colaboradores habituales de ILT, uno que hace que nos cambiemos los pantalones cada 2x3, y bueno, si fuera una compañía de videojuegos sería como los de From. Viene muy de vez en cuando, pero cuando viene hay que satisfecho te quedas. Tenemos con nosotros a mi querido Tony Aguilar. Tony, ¿qué haces, tío? Muy buenas y gracias por la presentación. Intento hacer cosas buenas cuando vengo. Sí, ¿no? Cuando me deja. Presentaría más gente, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo la mesa está un poco desierta. Sé que Will viene de camino, lo presentaremos ahora cuando venga, más o menos. Sé que Otto está, creo que en Los Mandriles, está de viaje, así que pásatelo bien, funciona mucho, ya sabes. Cosa muy divertida. Vic está, creo que hasta arriba de curro, le mandamos un cariñoso beso. Yo que tengo vena de madre, abrígate, Otto, por Dios. Sí, Otto, abrígate, que está la cosa muy mala. Ah, bueno, y gente que está mala. Nuestra oyente misteriosa, María Isabel, iba a venir hoy, pobrecita, y está pues al borde de la muerte, in the age of the death. Sí, señor. Así que nada, mejórate, te queremos mucho, un besito desde aquí, y vamos a continuar el programa sin vosotros. Ahora cuando venga Will, pues lo voy presentando, pero bueno, ya sabéis que Will es, si fuera una compañía, ayúdame, si fuera una compañía, Will sería como Nintendo. Ostras, totalmente. Como Nintendo está ahí desde el principio, es amigable, es afable, tiene bigotón también. Da por culo su. Y en algunos momentos muy concretos. Y si puede te demanda. Bueno, pues hoy vamos a traeros... yo soy Quique Raro, que si fuera una compañía de videojuegos sería como Electronic Arts, porque es pesada, da la turra siempre con lo mismo, y está dispuesta a prostituirse al mejor postor. Así que, chicos, quedaos con nosotros. Ahí caben varias, pero ahí caben varias, chicos, quedaos con nosotros porque vamos a colocaros uno de los especiales de ILT Juegos, y vamos al lío, chicos. Chicos, hoy queríamos ponernos un poquito nostálgicos con una saga que, aunque parece que está un poco olvidada, pese a que siguen saliendo algunas cosillas, sigue con nosotros, sigue muy viva, y eso lo vamos a ir desgranando a lo largo del especial de hoy. Así que, chicos, hoy comenzamos el especial de la saga Contra de Konami. Todos habéis jugado al Contra alguna vez, el Contra lo habéis jugado muchísimo, Antonio. ¿Cuántas veces has dado al Contra? Bueno, mi infancia entera. Muchísimo. ¿Es temprano para decir el chiste de siempre o cómo lo hacemos? ¿O lo dejamos para luego? Vamos a intentar colarlo. ¿Y si no
lo quitamos ya? Sí, también. ¿También? Puede ser. Venga, ¿Nos lo sí. quitamos ya? Venga, va. Sí, bueno, Dale. ya sabéis, Julio, ya sabes que Konami es una compañía que tiene más pros que contras. Pero bueno, a ver. Es verdad que Izquierdo tiene menos pro también, ¿eh? Bueno, chicos, Contra es uno de esos juegos míticos. Si te gustan los videojuegos, si ya peinas canas, es difícil que de alguna manera no hayas jugado con alguno de los títulos de Contra. Y si no te suena, a lo mejor es por el nombre, ¿eh? Porque algunos lo conocimos como Probotector, otros como Grisor, pero nada, siempre balas a tutiplén. Bueno, y para entender el desarrollo del primer Contra tenemos que tener en cuenta el contexto de Konami de los años 80, como la compañía puntera que era, ¿vale? Que quizás para los más jóvenes, pues, que conozcan a la compañía actual, pues les cueste un poco entender, ¿no? Esa importancia y que se contase entre las más grandes compañías de videojuegos de la época. De hecho, a mediados de 1986, Konami pues quería desarrollar un poco pues, un juego arcade de acción que aprovechara la experiencia previa en títulos pues como Green Beret, el Rush Attack en Estados Unidos Russian y Attack, Gradius. que ya cambió de nombre, y no sé si te sabes esto, pero Russian Attack es Rush and Attack, y allí lo cambiaron porque le sonaba a Russian Attack, ataque ruso. O sea, Hombre, ya en aquí, aquella época tenía que ser jodido. claro, ya vamos a poner ataque ruso que queda guay, y ya con Green Beret ya empezamos a ver cambios de nombres, que bueno, ahora en Contra hablaremos mucho, pero bueno, en Contra es conocido precisamente por sus cambios de nombre, tío. No, sí, además, tuvo unos cuantos. Sí, sí. Bueno, pues la idea era no solo pues hacer otro juego de disparos, porque eso estaba ya, pero bueno, que había ya unos cuantos en aquella época, sino crear uno que transmitiera sensación de potencia, de movimiento constante, espectacularidad visual, que decimos, ¿no? Algo que destacara claramente entre los salones creativos, que en aquella época, pues nosotros los niños de los 80 y 90 los llenábamos a tutiplén, ¿no? El proyecto comenzó como un juego pensado exclusivamente para arcade, con un enfoque muy técnico. Bueno, y en principio, pues el concepto del futuro Contra sería un beat'em up con un sistema de pisos, pues donde habría distintas chicas, mujeres, que ir rescatando, pero en algún momento, pues el concepto de guerra ganó en el desarrollo, ¿no? Me imagino que en el brainstorming de turno, y entraron el tema de las armas, cambiando el juego por completo, evidentemente. Luego, pues el equipo de desarrollo trabajó sobre una placa capaz de manejar múltiples sprites grandes en pantalla y scroll suave. Algo clave para la sensación de guerra total que buscaban, ¿no? Eso fue muy importante. De hecho, desde el principio se decidió que el jugador no controlaría una nave, como en Gradius, sino soldados de élite, lo que le permitía una identificación más directa, ¿no? Bueno, a ver, soy yo, entre comillas, porque estaban demasiado musculados para ser yo, y una sensación más física. Bueno, siempre es más fácil, ¿no?, que tú te sientas identificado con un señor que con una nave. Y mira que los juegos de naves ya había entonces y molaban un montón. Pero bueno, un señor pegando tiros. Además, un señor pegando tiros. ¿Hay algo más de los 80 que un señor pegando tiros? Con Rambo ahí resonando en las mentes de los ¿Qué niños cantidad de, de señores pegando tiros en los 80? no, poco. Madre de Dios. Bueno, pues hablando un poco del nombre, que lo hemos comentado antes, ¿no? Entre los muchísimos cambios, pero el primero, ¿no? El Contra viene del término militar contrarrevolucionario, que era el nombre de la guerrilla nicaragüense tras la revolución de 1979. Y claro, pues encajaba perfectamente con la estética bélica del juego. En Japón, los protagonistas fueron concebidos pues como soldados humanos, claramente inspirados en el cine de acción estadounidense de la época. Películas pues como Rambo, First Blood, parte 2, Comando, por supuesto, o Aliens, que influyeron muchísimo en el tono visual. Cuerpos hipermusculados, armas exageradas, cuanto más grande mejor, en aquella época, y enemigos pues de origen alienígena o biomecánico. Sí, porque el primer vistazo te puede parecer en plan, bueno, aquí está mucho de John Matrix, pero nada más que te metes un poquito en el Contra original, bueno, aquí hay mucho de Aliens. Ese señor... Además hay cosas muy fusiladas. Sí. Por cierto, hablando de Contra, ¿sabes quién es el tío que yo conozco que más se flipa con el Contra, que es un flipado? A ver. Mi querido Guille Casado, Will, ¿qué haces, tío? Muy buenas, aquí entrando a contratiempo. A contratiempo, como siempre, y a contracorriente un poco también. Bueno, ponte cómodo, ve gestionándote y ahora vamos hablando. Ya hemos empezado, hemos dicho que, tú sabes, que Contra, las cosas, la esponja de balas, ¿no? No tiene nada que ver, pero Comando puede que tenga la mejor frase de final de película de la historia. ¿Cuál era? Cuando llega el coronel y le pregunta, ¿has dejado algo para nosotros? Y la respuesta es, cadáveres. ¿Cuál era esa de me dijiste que no me matarías? Te mentí, ¿no era esa? No, me dijiste que me matarías el último. Algo así, ¿no? Te engañé. Eso era, Y ¿no? lo suelta. Esa era la misma también. Madre el mía, Comando, qué ¿no? nivel, testosterona ahí. Reconozco que las confundo.
Creo que la que sí distingo muy bien es Predator, pero porque va de alienígena, pero tú me pones comando y 4 o 5 más Y la misma. no sé si... Es como si lo hubieras alquilado Está en ahí el todo. mismo día en el videoclub y le hubieras Sí. visto las 3 de golpe, Sí, todas sí. juntas. ¿En cuál ¿Te has sale visto- Gollum? ¿En cuál sale Gollum del Señor de los Anillos? ¿Te has visto Depredador, Comando, todas juntas y Terminator en el mismo día? ¿En cuál sale Gollum del Señor de los Anillos? Y en alguna. En algunas no. En una, no sé. Eso es varias décadas después, ¿eh? Venga, vamos a continuar con lo que fue el desarrollo del primer Contra, porque una de las decisiones claves del diseño fue el disparo en 8 direcciones, algo poco habitual en ese momento en juegos de acción y con personajes humanos. Y si me preguntáis a mí, eso era como una gozada. Era en juegos tan antiguos poder disparar a tantos sitios, parecía como un poco del futuro. Esto exigía un control muy preciso y elevó el techo de habilidad del jugador. También se apostó por un sistema de power-ups simples pero muy diferenciados que conocéis de sobra porque todos habéis jugado al Contra y sabéis que el power-up, que luego acabarían apareciendo también en sitios como el Metal Slug y tal, pero los power-ups de tiro, hostia, el Contra, ¿no? Y con cada power-up, pues cada arma cambiaba radicalmente la forma de jugar, destacando especialmente el arma Sprint, que acabaría convirtiéndose en una seña de identidad de la saga. Esa que se abría como en abanico hacia donde apuntabas y que los disparos eran bolas grandes y rojas. Will, esto es que esto está en la memoria. Qué maravilla la S. Si te, Quiero gusta, la S. si te gustan los juegos, este power up, esto está en tu mente todavía. Y es que además llenaba toda la pantalla. Pero bueno, otro elemento fundamental fue, ojo, el cooperativo simultáneo para 2 jugadores, pensado, bueno, pues para aumentar no solo el espectáculo visual, porque más tiros, más gente, más tiros, ¿no? Imagínate 2 con power up S. Ostras. La tormenta de balas. Tú sabes esto de los juegos que hacemos los shot 'em up que son bullet hell, pero esto era al revés. El bullet hell lo generaban, hacías tú. lo hacían los personajes Claro, contra los enemigos. Cuando ¿no? saltabas y disparabas en todas direcciones, flipas. Bueno, eso ya de eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues también la gracia era que es que así recaudaban más, ya sabéis, 2 jugadores, mismo tiempo, 2 Chin, chin. 2 cajas, ¿no? 2 monedas. Así que esto está muy bien. 2 jugadores sin disparando, ¿no? Con enemigos entrando desde múltiples direcciones y convertían eso a Contra en una experiencia pues caótica. Y sobre todo una gozada visual. Ahora que se habla mucho de estar con la pantalla estimulado y demás, imagínate el goce en ese momento de ver eso ahí ¿Tú te centelleando en los arcades, ¿no? ¿Tú te refieres, Will, perdona, una experiencia contraindicada para epilépticos? ¿Te refieres a eso a lo mejor? Muy contraindicada para epilépticos Este chiste no va a terminar nunca. y contraindicada para gente con déficit de atención. ¿Qué hora es? Venga, que no quiero jugar a la contra. ¿Seguís con Vale, el lío? vale. Venga. Bueno, os voy a dar el apunte, ¿vale? Durante el desarrollo se introdujo una idea poco común entonces. Alternar fases de scroll lateral con fases de perspectiva trasera, la famosa base 2. Eso molaba. De pa'l fondo, ¿no? Eso de veis tú. De pa'l fondo. Eso Sí, de ir claro. para el fondo. Molaba, Esto molaba. no solo daba variedad, sino que demostraba pues músculo técnico y sorprendía al jugador, reforzando esa sensación de estar avanzando por una instalación enemiga muy compleja. Sí, la verdad es que se me sorprendió bastante, siendo un niñito. Bueno, pues cuando Contra llegó a los arcades en el 87, evidentemente tuvo un éxito inmediato. O sea, por su consagración pues, real llegó con la versión de NES. Ahí es donde realmente pegó el pelotazo a lo grande, ¿no? Fue cuando Konami, bueno, ajustó la dificultad y añadió el famoso Konami Code, pensando originalmente como una herramienta interna de testeo, pero que, bueno, pues al final terminó convirtiéndose en una forma oficial, entre comillas, de hacer el juego accesible sin romper el diseño original, ¿no? Yo, bueno, fiel a mi ignorancia, me gusta comentar que creo que también era un niño, no me acuerdo, pero es muy posible que yo el Konami Code lo conociera en Romper Ralph 2012, ¿sabes? Vaya pelota. Vaya huevos como coco. ¿Cómo era? Izquierda, derecha, arriba, Delante, arriba, detrás, abajo, un, dos, abajo. tres. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, Eso. izquierda, derecha, A ver, BA, Star. Vea Star. Ya Aquí está, está. ¿no? Creo que lo hemos dicho bien. Sí, ¿no? Y si no, buscarlo. Yo he metido la yenca por en medio, pero bueno. Izquierda. Derecha, o poneros la película, que también es una referencia genial que tiene. Muy chulo, muy chulo. Muy Romper bueno, Ralph, bueno. muy chulo. Bueno, pues entonces, en Europa, debido a las políticas de censura, el juego fue lanzado como Probotector, que aquí es donde viene el primer cambio de nombre, por sustituyendo a los soldados humanos por robots, para más justo tuyo, Guille, que yo sé que te gustan. Aunque el diseño jugable se mantuvo intacto, era igual, ¿vale? Esto no
no afectó a su impacto y el juego se convirtió igualmente en un referente. Pero vamos a meternos ahora en harina con lo del cambio de nombre. Venga, me meto yo y lo quitamos del nombre. Has dicho tú que Probotector fue primero, realmente Grisor fue primero. Pero bueno, lo dejamos Vale, un poco primero. ahí y vamos a meternos, Will, con el tema del cambio de nombre. Porque, a ver, los viejos ya lo sabéis, todos lo sabéis. Contra era, pero no era Contra. Pero vamos a meternos aquí, chicos. El cambio de Contra a Probotector en Europa no fue una decisión creativa ni comercial en sentido clásico, sino el resultado directo de políticas de censura muy concretas de finales de los 80 y principios de los 90 y que eran especialmente estrictas en Alemania y por arrastre del resto del mercado europeo, ¿no? A finales de los años 80, Konami se encuentra con un problema al querer distribuir Contra en Europa. En países como Alemania Occidental existía una legislación y una presión institucional muy fuerte contra los videojuegos que mostraban violencia explícita protagonizada por humanos. No vamos a descubrir nada, no vamos a descubrir la Coca-Cola si decimos que bueno que Alemania pues vivía unos momentos después de su historia tan reciente, pues vivía unos momentos donde querían otra tranquilidad que no querían alejarse de eso, no querían sí. los americanos por lo que sea que habían ganado las cosas bélicas molan, ¿no? No darle cosas a esta gente que se vuelven a encender. Pues ellos tenían algunas protecciones contra esa violencia contra humanos, especialmente si esos humanos usaban armas de fuego modernas y un contexto bélico realista. Es que esto allí, pues bueno, estaba muy reciente todo, ¿no? Claro. No era solo una cuestión de edad recomendada, muchos juegos podían ser directamente prohibidos o indexados, lo que impedía su venta pública, Will. Es que es durísimo. Y el organismo clave era... Vamos allá. No lo Vamos vas a allá. decir bien, güey, no pasa Venga, nada. Will, tú puedes. La Bundesprüfstelle für Judenmaiden. Te la he inventado. Hombre, Te la he inventado. Claro Will. que me la he inventado. Claro, Imagínate, tú sabes cuánto alemán. Estuve una semana en primero de alemán, en la escuela de idiomas, pero esa es otra historia para otro día. Si estuviera aquí Miguel, que habla alemán nativo porque sus dos padres son alemanes, También le habría costado. también lo hubiera contado. Te ha faltado el tono cabreado. Ahí lo hubieras clavado, pero bueno. Bueno, es que eso es un tópico que hay con los alemanes. Los alemanes cuando hablan suelen hablar muy suavito, hasta que se cabrean. Claro. Llamémoslo sencillamente BPJM. Mejor. ¿Vale? Y este organismo tenía la potestad de vetar títulos considerados pues perjudiciales para los menores. Y en ese contexto, un juego como Contra, ¿no? Con 2 soldados hipermusculados disparando metralletas contra hordas de enemigos, ojo, humanos, tenían todas las papeletas para no pasar el filtro. Ves sumando cosas, sí. Claro. Joder. Y como ya hemos dicho, el término Contra, ojo, era el usado para la guerrilla nicaragüense. Era grupo insurgente financiado por Estados Unidos que intentaron acabar con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobernó Nicaragua tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza. Así que uno de los temas, bueno, pues es que es otra cosa controvertida más y que tiene, ¿no? Y es que, ojo, y esto está claro, uno de los temas de la banda sonora se titula como Sandinista. Así. Y nos dice que no apuntamos muy lejos si entendemos que los desarrolladores eran absolutamente conocedores de la revolución de Nicaragua. Correctísimo, Will. Vamos, que era adrede, no era accidentado. ¿sí? No, eso era así, era un contexto de su momento y ellos Exactamente. sabían lo que había. Es que muchas veces decimos que en Japón no se enteran. Japón le llegaban cosas, cuidado. Eso es. Y lo usaban. Estaba así, se inspiraban y les parecía guay. Bueno, Konami ya había sufrido problemas similares con otros títulos de temática militar, así que decidió anticiparse al veto. Y la solución fue radical pero efectiva. Eliminar cualquier referencia a violencia humana, bueno, contra humanos, ¿no? Para ello se tomó una decisión de arriba abajo, ¿no? Los protagonistas dejarían de ser soldados humanos, pasarían a ser robots y se cambiaría el nombre del juego para desligarlo del concepto militar, paramilitar del término Contra. Exactamente, y así nació Probotector, un título completamente nuevo para Europa. El nombre combinaba robot y protector, evocando pues una idea más neutral y tecnológica, ¿no? No se trató de un simple cambio de carátula, los sprites de los personajes fueron redibujados para convertirlos en androides y en algunos casos se retocaron detalles visuales para eliminar la sangre, rasgos humanos o connotaciones realistas. Y si queréis mi opinión, que no la queréis, pero yo la Sí digo. la queremos, sí la queremos. Yo la digo. ¿Esto? Esto no fue un retoque, esto fue una mejora. Visualmente es más guay. Vale, Lo sí, siento. sí. En cualquier caso, es tu opinión. Yo sí. cada vez que veo a los soldados esos, yo los miro y digo, con lo chulos que sois como robots de Apple Seed, tío. Y el juego no se responsabiliza de las opiniones de sus
No, a ver, yo creo que con el tiempo le tengo cariño a los dos, ¿eh? Los Hombre, soldados claro. están guay, los, Sí. los robores, que ya sabéis que es el plural de robot, es robores, los robores también eran de putísima madre. Y está nadie todo los muy bien. toma por Arnold Schwarzenegger ni Sylvester Stallone. Eso dicho. Bueno, luego si quieres hablamos de los robores, porque los 3 o 4 que salen en la portada de Mega Drive, que uno es un pollo, el otro es un ojo y el otro es otro pollo. no Eso es sé, chungo, pero regular. ¿no os parece que es una oportunidad perdida de hacer una película de imagen real en su momento con esos dos actores? Con el pollo robot y con el ojo robot. con Silvestre y Que ya Schwarzenegger. lo tiene, Robo Ah, ya. Chicken. Robo No, Chicken. la verdad, bueno. Sí, la verdad es que eso hubiera sido un punto. Pero bueno, realmente lo importante es que la jugabilidad no se tocó absolutamente nada. Konami entendía que el valor de Contra estaba en su diseño. Así que la censura pues, fue puramente estética y narrativa. En la práctica, Probotector se jugaba exactamente igual que Contra. ¿Qué pasaba? Pues que el problema es que Europa pues no era un mercado único, no era un mercado único, mientras que el cambio estaba claramente pensado solo para Alemania, pero para no liarse mucho, ¿qué hizo Konami? Pues ya que hemos cambiado para Alemania, se va a quedar así en todos lados. La versión censurada llegó a toda Europa, ¿vale? Para evitar múltiples pues, localizaciones y problemas logísticos. Eso hizo que países con legislaciones mucho más laxas en aquella época, como eran España, Francia o Reino Unido, pues recibieran también Probotector, aunque legalmente pues no habría sido necesario. Y chicos, este patrón se repitió con entregas posteriores, no afectó solo al primer Contra. En Super Contra, Europa recibió el nombre de Probotector 2 Return of the Evil, manteniendo esa estética robótica. Esto se va a repetir un poco la estética, sí. Por ejemplo, Contra 3 de Alien Wars, el título europeo pasó a ser Super Probotector Alien Rebels, con robot incluso en escenas claramente orgánicas, en plan, esto no debería ser un robot, bien, poner robot. Y en Hard Cops, que es la versión de Sega, la versión europea volvió a llamarse Probotector, reforzando ya una identidad propia distinta a Contra. Ya era Probotector, había vendido muchísimo, ya había vendido bien. Curiosamente, el caso de Hard Cops fue especialmente llamativo porque la versión japonesa permitía recibir varios impactos, mientras que la de aquí, la europea, reducía la vida a un solo golpe. Es decir, la versión censurada, la nuestra, era bastante más difícil que la versión de allí, Will. Sí, vamos, es que telita, ¿eh? Y el resultado final fue que durante años, ojo, toda una generación europea creció sin conocer el nombre Contra, creyendo que Probotector era una saga independiente. Y no fue hasta la era de Internet y las recopilaciones retro cuando se hizo evidente para la mayoría que se trataba exactamente del mismo juego. Para la mayoría, sí. Tú sabes que siempre hay gente que sabe muchísimo y la gente Claro. que nos escucha sabe muchísimo, pero bueno, Contra un poco estaba Contra y Probotector. Es lo mismo, chacho, es el mismo juego. No son lo mismo, no tiene nada que ver. Mira, si Son humanos robores. y son robots. Son robores, son robores, ¿Cómo va a son ser mismo? humanos, no y lo mismo. Pero si tienen la misma música y tienen los mismos power-ups y me da igual, ¿no? Bueno, más complejo es buscar el origen, ojo, del nombre Grisor. El nombre que tuvo en los ordenadores domésticos europeos, que en algunos sitios identificaban como apellido del protagonista, pero que no parece que se sepa con certeza de dónde viene, aunque parece haber teorías de todos los colores y, ojo, ninguna confirmación oficial, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco quiero liaros mucho con esto, pero sí que es verdad que ha habido muchos juegos bastante conocidos que han tenido que hacer cambios, ya sea en el nombre o en los personajes o en alguna animación de algo por el tema de la censura. Súper conocido es el caso pues de Star Fox 64, que cambió a Lyrat Wars. El Punch-Out, que había un personaje dentro que se llamaba Vodka Drunkeski y también fue cambiado a Soda Popinski. Me hace gracia porque me recuerda a Mary Poppins. Me encanta el juego de palabras. Vodka Drukinsky, es decir, borrachito de vodka. Maravilla, maravilla. Drunken. Luego el Me Final encanta. Fight también, ¿no? Esto no lo recordaba yo y aquí me tenéis que ayudar. Porque, ¿verdad? claro, en el Final Fight el que yo jugué era... Es verdad que el villano final era un señor en silla de ruedas al que le pegabas una turra. Y los personajes de género dudoso. Correcto. Que tenía transexuales y a estos la parte así censurado. Correcto. Obviamente. O el mítico Que caso telita. que todos sabéis de Mortal Kombat, ¿no? Donde la sangre ahí a expuertas pues se cambió por algo que se parecía al sudor o algo así. Pero bueno. Bueno, que estamos acostumbrados un poco a la censura tanto antes como después. Y aquí, ojo el ¿no? Carmagedón, Cosas. que Sí. yo, por ejemplo, el Cierto, Carmagedón verdad. con la sangre verde y zombie, vaya cambio. Eso fue un downgrade interesante, ¿eh? Bueno, chicos, como estamos hablando mucho de Contra, yo creo que está ya todo asentado, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Vamos a tomarnos unos segundos, vamos a tomarnos unos minutos musicales. Y bueno, chicos, Víctor Víctor no está, pero ¿sabéis quién está? Su amigo Johnny Atma, el tipo de gameta, el que hace cosas de Contra. Jules, dale caña.
Madre mía, cómo te ponen las pilas esto, ¿eh? Esto te da un subidón, esto es mejor que el Speed. Qué maravilla. Buenísimo. Bueno, pues ahora queremos entrar un poco en desgranar un poquitín cada juego para recordar experiencias, infancias, frustraciones, Divorcio. mandos destrozados, televisión de tubo catódico reventadas, en fin. Tu cosas. padre diciendo que no compraba más mando. Ya se ha acabado. Eso rompe la tele. Era la frase que más escuchaba yo. Bueno, pues en este caso, entendiendo, hombre, que lo lógico es separarlos en dos grandes bloques, ¿no? Los contras de 8 y 16 bits, lo que es su etapa de esplendor, más conocidos y juegos de referencia en su género, y los que vienen dentro, pues, de la Classic Collection, ¿no? Esa, de hecho, es la que tengo yo, quiero recordar. Sí. Sí. La Anniversary Collection. Y los posteriores, en este caso, pues menos conocidos, en la mayoría de los casos, pues juegos que, bueno, son interesantes sin duda, pero no son tan conocidos. Y venga, vamos a ir desgranando un poco cada uno de ellos y vamos a comentar. Venga, pues dejarme que empiece yo. Vamos a empezar con este bloque que hemos llamado los contras de los 8 y los 16 bits. Y yo creo que contra Will hay que empezar por dónde hay que empezar. Y hay que empezar por el contra de 1987, que salió para arcade, para NES, para MSX2, para ordenadores domésticos y que aquí conocimos como Probotector. Este contra, pues chicos, es el inicio de la saga. Acción run and gun con scroll lateral, combinada con fase de perspectiva trasera, como has dicho antes muy bien, Will. Disparo en 8 direcciones, creo que también lo hemos dicho, y un cooperativo simultáneo, que esto la verdad es que molaba bastante para jugar con tu primo. Este juego sienta todas las bases jugables de Contra, ¿eh? Aquí está todas las señas de identidad de Contra: ritmo alto, memorización de patrones o si no pasa, armas intercambiables, dificultad muy elevada. Y en NES, aparte, ya lo hemos hablado antes, pero en NES popularizó enormemente el código Konami, que llevaba anteriormente Gradius, pero todo el mundo decía el código Contra, el código... Bueno, con el tiempo ha sido el código Konami, pero en su momento recordad el código de Contra. Las fases en perspectiva trasera se incluyeron para demostrar potencia técnica en recreativas y diferenciarlos de otros run and gun, que había bastantes en la época, chicos. Sí. Vamos. Sí. Y bueno, y es importante separar, y esto sí quiero que la gente lo tenga claro porque me parece importante. Yo creo que es capital separar las distintas versiones, cada una de ellas relevante a su manera. ¿Por qué digo esto, Will? Porque la versión más conocida, la que habréis jugado todos, la que tendréis todos en vuestras Hambernic y en vuestras Classic Collection, es la de NES. La que muchos de nosotros, hay una generación, aquellos que tuvimos NES, aquellos que tuvisteis NASA, aquellos que tuvisteis Yes, todos tenemos el Contra que venía en todos los juegos estos de... Si esto fuera Marvel, tío, esto se llamaría el canon, es ese. Claro, es el que tenemos todos en la retina, el que venía todos en los... Ahora creo que nos contaremos, el que venía todos en aquellos cartuchos piratones, que venía 12 veces. Pero hay que reclamar el Contra de recreativa. El Contra de recreativa que cuando tú tengas la retina acostumbrada al juego de NES, ponerte el Contra de recreativa, vais a descubrir un pixel art mega precioso. Chicos, ¿cuál es vuestros recuerdos de Contras? Así muy rapidito, Will. La primera es lo duro que fue para mí hacer memoria muscular para ese juego. Era una cabronada, literalmente, y lo digo con esa palabra, aprender cómo era el patrón de los disparos. Pero ojo, esa memoria muscular, una vez superada, se te queda para toda la vida. Eso te olvida. Yo ahora cojo un contra uno y sé esquivar cada bala desde el primer momento. Se me ha quedado grabado en el alma. Pero ojo, eres más malo. Sí, siempre somos más malos que cuando sí, pequeños. tío, Hay cosas que te acuerdas. pero la memoria muscular se me ha quedado. Es decir, yo le doy al play al juego y sigo moviendo como me movía. Claro. Este fue mi sumidero de horas. El Contra, ¿no? El Contra aquí, vamos, le pegué lo más grande. De hecho, es lo que dice Will. Yo me lo he puesto esta semana para recordar viejos momentos. Tengo ahí la Anniversary Collection. Malo no. Malísimo. Malo no, cancerígeno. Yo no recuerdo, esto ya es una cosa de memoria para Qué manera de cobrar. Quien nos esté escuchando. Yo tenía en mi memoria de infantil que tú, dejando pulsado el botón, como que no paraba de disparar. Un mojón de kilo. Tienes que ir dándole al botonazo, claro, y luego salto en el momento tal, moría porque no saltaba cuando tocaba. Eso es que recuerdas que fuiste a casa Horrible. de tu amigo Pijo que tenía el mando con el autoturbo, Correcto. y que tenía el botón que le daba y hacía turbo, o que tenía el mando de los dos botones, que uno era el turbo y otro sin turbo. Esa es Ojo, una, de y los la 4 otra es botones. que de chico todos debíamos de ser tremendos cretinos porque todos nos recordamos todos, todo el equipo de ILT al completo, los que estamos aquí, ¡oh, somos buenísimos! Y tal, y te pones ahora en plan, soy un paquete, soy malísimo. A ver, yo he ¡Qué visto el final de desastre! Contra jugado por mí, ¿eh? Yo me lo pasé, recuerdo que me lo pasé muchas veces, pero claro, ya no me Sí, queda pero esa después de habilidad. entrenar 3 meses. Correcto. Bueno, yo te he de decir que yo me lo pasé porque jugué con un colega que jugaba muy bien, y entonces yo vi el final, pero no yo no estaba vivo.
¿Y tú, Quique, tío? ¿Tienes recuerdo Yo de de ese? Contra, lo que os he dicho, yo recuerdo que creo que yo tuve una NES prestada durante muchísimo tiempo y ahí venía un Contra piratón, además, o sea, un cartucho piratón con una muchísimos NASA de contras. esa o algo así. El cartucho era pirata, pero la NES era la buena. Mucho bueno. más tarde tuve la NES y entonces ya digamos que lo tuve en mi poder. Pero en aquel entonces lo tenía prestado y lo que recuerdo era que en el mismo cartucho venía Contra varias veces, Contra 1, Contra 2, Contra 15, Contra 16 y eran en distintas fases. Todo Sí, mentira. sí. Claro. Yo recuerdo fliparme fuerte, porque al final lo bueno de Contra era que te pillaba en el momento, como habéis dicho antes, que la tarde anterior habéis visto Predator, que la tarde anterior habéis visto Rambo, pero habías visto Aliens, tú, esta gente se va a Recordad cagar. que los niños no dormíamos la siesta en aquella época. Hombre, claro. Y- Puedes poner la consola, pero bajita que papá no Y se ojo, despierte. Que para alguien como yo no era Contra, era Probotector y venías de haber visto esa tarde Robotech. Y resulta que se dan un aire. Con, Sí, en Robotech. Robotech. Que recordemos que Robotech también es un poco así cambio porque era macros Sí, sí. y hacen un re de esto, le añaden cositas y nos dan el producto desde Estados Unidos y bueno, pues ahí está. Pero sigamos porque aunque Contra es el canon, después vino ¿qué? Super Contra. Que es, bueno, este llegó para Arcade y NES o Super Probotector en Europa, que es la secuela directa que, bueno, endurece la fórmula original, te da más pal pelo, hace un uso más inteligente de las fases con perspectiva cenital que serán habituales en el futuro y tiene un diseño de enemigo más agresivo, con menos margen de error. Esto es más duro, ¿eh? Aquí se muere antes, Sí. mucho antes. Y bueno, pierde algo de variedad de armas, pero gana en intensidad, siendo uno de los títulos más difíciles de la etapa clásica. Su título lo hace confuso en la actualidad, no solo por la ausencia del número en la secuela, no se llama Contra 2, sino el apelativo ese Super, porque se usó frecuentemente en continuaciones y portas de Super... ¿Tú sabes? Los ports de Super Famicom. Claro, los ports de Super Famicom, de Super Nintendo, vamos. Yo ahí la verdad que mi sensación era rapidez. Esto va demasiado rápido. Pero bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien con él también. Muy chulo. Luego, bueno, en el 91 nace Operation C para Game Boy. Es una entrega exclusiva, portátil, que adapta con notable solvencia la jugabilidad clásica a una consola evidentemente muy limitada. Mantiene el control preciso, niveles bien estructurados y una dificultad exigente, que es lo que nos gustaba. Tener la experiencia Contra, pero en tu bolsillo. Era algo muy divertido en su época y la verdad es que, bueno, pues mantiene algunas fases en perspectiva cenital, igual que el antecesor. Yo a este le di también bastante. Ojo, Al Contra de Game Boy le di bastante. Hablando de perspectiva, ojo, perspectiva cenital es ahora desde arriba, que en el 1 era desde atrás en lo de la base. Esto es desde arriba. Uy, Sí. desde verte desde arriba. Y, ojo, esta fase era como un No, pero te venías abajo, era como lo chulo en lo otro, pero aquí el Contra 1 sufría. también tiene vista aérea, ¿eh? Pero lo que pasa es que fases más Ah, es verdad, era más La 3, adelantado, es la verdad, 5, es verdad. tal y En cual. la base era Siempre la primera desde detrás. Siempre ha estado, pero a partir del 2 era como, Era- bueno, esto hay que ponerlo. Bueno, verdad. y cuando lleguemos al Contra 3 con el modo 7, pero bueno, creo que nos estamos adelantando. Venga, le doy yo muy rápido al que yo siempre llamo el Contra feo. El Contra Force, que era la tercera parte de Contra, era exclusivo de Estados Unidos y por ello algo menos conocido, pero bueno, la mayoría de nosotros empezamos a conocerlo en la época aquella de los emuladores, ¿no? Era un juego tardío del sistema y estuvo a puntito de salir en Japón con el nombre de Ark Home, sin ninguna relación con la saga, pero terminó cancelado, así que se quedó en NES y exclusivo de Estados Unidos. Permitía, ojo, cuidado aquí, permitía cooperativo con la máquina, que suena un poco raro si pensamos en esa época y en ese sistema. Cooperativo en vez de tu colega con la máquina, güey, La esto era IA. el futuro, ¿no? Un La poco. IA ya estaba ahí. Era un poco raro, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahora pues llega lo mejor, lo mejor. rey, ¿no? El Un poco, rey, el rey. Al igual que cuando ya hablamos de los Mario, sabemos cuál es el mejor. Vamos allá, güey. No, a ver. Ah, ya, es güey. importante decir eso. Con la saga Contra no hay dudas. Con Mario podemos discutir, pero con Contra no. Esta es fácil. Contra 3 de Alien Wars de 1992 para Super Nintendo, Game Boy. Y bueno, aquí llegó en Europa como Super Probotector. Alien Rebels. Es uno de los grandes referentes de la saga y el favorito posiblemente de la mayoría de aficionados. Hola, estoy aquí, sí, el favorito. Es que
el Sí, timing sí, que era tiene, muy y es que además la música, como iba con cada cosa, es que todo, estaba... qué obra maestra. Bueno, amplía la jugabilidad con armas más equilibradas, bombas especiales y fases con vista aérea usando el conocido modo 7. Ojo, que esto le añadía esa rotación, porque hasta ahora jugabas desde arriba y aquello no rotaba mucho, era un poco más ortopédico, normal, la tecnología de entonces, pero es que esto de que rotara molaba mucho. Y con una variedad, pues, mucho más grande de enemigos y situaciones, muy memorables. Todos, muchos de ellos alucinantes los recuerdas y se te ponen los pelos de punta si lo viviste entonces. Y también destaca la inclusión de niveles estos con vehículos. Que no sé si recordáis eso de una moto. Con la moto. Lo del tanque en la primera fase que te montaba, aunque no era dedicado, pero ahí estaba. Sí. O, ojo, subido en misiles. Sí. Ojo, la fase aérea Saltando en los entre misiles. misiles. Saltando entre misiles. Que ojo, que estallaban, ¿eh? Saltando entre misiles era el de Mega Drive también. Eso lo hacía también en Mega Drive, ¿no era? Sí, creo que ¿No? también el hardcore lo tenía. Pero eso... Era muy divertido. La cosa que este tiene una característica que lo diferencia del resto. Y es que su dificultad puede que sea... Y esto... Aquí ya gustos personales y cada uno, pero puede que sea la más equilibrada de toda la saga. No siendo fácil en ningún sentido, pero ajustada y con un control muy, muy fino. Yo creo que podríamos decir, Will, que si alguien está un poco así rayado, no tuvo mucho contacto con Contra, si alguien quiere saber por dónde entrar, Que lo juegue, que- métete donde tú quieras, pero yo te diría que la puerta de entrada a Contra, gracias al aniversario, que la vamos a hablar luego, Sí. yo te diría que es el Contra de Super NES, tío. De hecho, a mí me podrían hacer un remake de todos con ese. Sí, no ese sab- pixelar y ese control. Si no sabéis Todos, cuál poneros, si 100%. estáis un poco locos, si os estamos volviendo la cabeza un poco loca y no sabéis por dónde poneros, el de Super Nintendo. Efectivamente, bueno, y luego llegó en el 94 el Hard Cops de Mega Drive, o bueno, Hard Cops contra Hard Cops en Occidente o Pro Protector en Europa, ¿no? La entrega de Sega, quizás la más distinta en la época, y puede que el Contra clásico más rápido y con un tipo de acción muy frenética. Tenía un ritmo muy particular, muy arcade. Introduce personajes jugables con habilidades distintas y un sistema de rutas ramificadas que conduce a niveles y finales diferentes, que eso la verdad es que molaba mucho también. Es uno de los contras más creativos, con jefes raros, pero igual de memorables que el de la competencia. Y bueno, su dificultad no persigue ser justa, como el tercero, sino que es muy desafiante, más si juegas en la versión europea. Puede que su diseño de niveles sea el más creativo de la saga, incluso. Chicos, yo creo que el Contra 3 a lo mejor puede ser el mejor, pero mi favorito, luego lo hablamos si queréis, mi favorito es este, porque yo era un ceguero de Pro y recuerdo haber alquilado muchísimo el Pro Protector, muchísimo antes de saber que estaba jugando el mismo Contra que en aquel cartucho piratón y tal. Para mí, el que recuerdo con más cariño, y no es el mejor, es el Pro Protector de Mega Drive. Y probablemente este es de los ejemplos, esto de la famosa guerra de consolas que hemos comentado en otras ocasiones, en otros programas y demás, de aquella época que se veía tanto, porque además era de esas veces que podías comparar títulos que no eran lo mismo. No eran lo mismo, no sabían lo mismo y no te daban lo mismo. Castlevania. Correcto. Y entonces, como era distinto, tú podías apelar a este juego, porque además este no estaba en Super Nintendo y el otro tampoco estaba en Mega Drive. Entonces, podías amarlos sin traicionar a ninguna de las dos plataformas. Y ojo, porque el Hard Cops es que su presentación inicial, aquello estallando en aquella base. Chulísimo, chulísimo. Por eso digo Y Castlevania. el mini robot, que era una chulada, tío. Por el chiquitujo, El ¿no? chiquitujo era una chulada. Por eso tío. digo Castlevania, porque había uno en Super NES, luego hubo dos, pero cuando éramos chicos y cuando te peleabas en el colegio, había uno en Super NES, había otro en Mega Drive. ¿Y cuál era el bueno? Los dos, tenías que jugar a los dos. Había telas y consigue la consola que no esté en casa y a Contra le pasaba lo mismo. ¿Cuál es el bueno? Juega a los dos. Eso sí, os digo. Viva lo de poder acceder a la versión japonesa. Porque, en serio, el lomo tan duro que nos tocó a nosotros con lo de Muerte a un toque poquito a más un difícil. juego que era bastante más Era exigente que puñetero, los otros, sí, la diferencia es muy notable y el tacto es, bueno, es que es otro juego. Es que solo ese cambio ya es otro juego. Bueno, chicos, pues yo creo que hemos terminado eso que hemos hablado del bloque de 8 y 16 bits. Vamos a ir un poco con la etapa oscura, Will. Los contras que son inmediatamente posteriores a los 16 bits. Vamos a hablar, si queréis, de los más odiados. Nos lo quitamos. ¿Cuánto antes? Nos quitamos los dos contras de Appaloosa, que es, ya sabéis, el momento más bajo de la saga. Vamos a empezar con Contra Legacy of War de 1996.
para PlayStation. No me suena. Que tuvo, ¿Qué juego? que tuvo su por No existió. más tarde para Saturn. Este es el primer juego, chicos, tiene algo de interés porque este es el primer juego en llevar Contra en el título aquí en Occidente y conservar los personajes humanos. Durante un rato, o durante, digamos, ya aquí ya se había terminado, Probotector ya había terminado, y a partir de este juego tendremos Contra y tendremos a los protagonistas que conocéis todos. Juego desarrollado, como hemos dicho, por Appaloosa Interactive, los chicos que antiguamente habían sido conocidos como Novotrade, que eran los creadores de Echo the Dolphin. Ya vi, mira qué giro. Bueno, pues, bueno, Echo the Dolphin, pues aquí... No le salió como a Guerrilla con lo del cambio al Horizon Zero Dawn, ¿no? No le salió igual. Chicos, el juego marca el salto de la serie a los gráficos en 3 dimensiones y como buen saga que había triunfado en 8 y 16 y que se tiene que pasar a las 3 dimensiones, sale mal. El juego aplica cambios controvertidos a la jugabilidad y es sin duda el Contra más polémico. Tiene una cámara muy rara, los enemigos que no ves pero no te perdonan a la hora de matarte, un ritmo que es frenético pero de repente tiene unos parones y un montón de cosas. Legacy of War se publica acompañado en algunos territorios de unas gafas anaglifo 3D que el juego soportaba. ¿Molaban? No molaba, chicos. Más bien lo soportabas tú. Ay, bueno, pero siguiendo con la estela de grandes títulos, para recordar aquí un poco del programa, tenemos el siguiente que se llama C, The Contra Adventure, de 1928 para PlayStation, exclusivo, ojo, de PlayStation y de Estados Unidos, y programado por el mismo estudio que el anterior, los de Appaloosa. Al contrario que la cámara esta del anterior, pues esta alterna una muy parecida al Contra clásico. Vale, lo que ahora sería lo que llamamos un juego de estos 2.5D, con fases en 3D. Como si fuera un Tomb Raider de la época, por ejemplo. Pero más decir. regular. Pero, la fase Tomb Raider del... Creo que se nota mi del Contra tonito. Adventure. Creo que se nota Will. Ya quisiera que fuera la mitad de bueno que lo Will, qué de feo. Tomb Raider, ¿no? Lo que lo hace, pues eso, hace tener muy poco del espíritu de la saga. Y tampoco cuenta con ese cariño de los aficionados, ¿no? No sabría decirnos, pues, cuál ha envejecido peor cuando lo miramos así para atrás. Si este o el anterior, el Legacy. Sí, pero Will, ¿sabes eso de que lo bueno dura poco? Ya. A veces lo malo también, así que este bloque se queda aquí y yo creo que podemos pasar, de este bloque oscuro podemos pasar a cosas un poquito más luminosas, Antoñín. Sí, un poquito menos feas. poquito Sí, 4 añitos después se tomaron ahí un de estos que entra el Contra Shattered Soldier para PlayStation 2 y PlayStation 3. Bueno, en un intento claro de recuperar las raíces de la saga y volver a los buenos orígenes, ¿no? Después de los contras de Appaloosa. Jugabilidad clásica, de acción lateral, dificultad endiablada y que exige una ejecución casi perfecta del jugador. Introduce una narrativa poco habitual en la saga, con Bill Ricer acusado de traición, posiblemente influenciada por el impacto que esta estaba teniendo en ese momento. La otra, entre comillas, saga de Konami, esa que tiene espías, una bandera y traiciones, cosillas así, ¿sabes? No sé si sabéis a qué me refiero. ¿La bandana? ¿Con bandana? Por ahí. Fantástico juego, por la verdad, pero que puede que sea, bueno, al menos el menos accesible de todos los contras, es más difícil, ¿no? O al menos así es lo que muchos de nosotros pensamos. Sí, es que ese era difícil y yo. Pero Pasamos... no era malo. No, era muy bueno. Este es el detalle. Y si hemos dicho antes que hay algunos como entrar por aquí, pues a lo mejor el Shatter es intentar no entrar hasta que esté. Es duro. Es fuerte. para personas que quieran partirse un poco el lomo, pero es un bueno. ¿Os acordáis que dijimos que el Contra 3 había salido para Game Boy? Pues venga, vamos con ello porque también está el Contra Hard Spirit para Game Boy Advance en 2002, que luego se llamó Contra Advance de Alien Wars X en Estados Unidos y Europa. Chicos, esto es una cosa muy loca, es una especie de port del Contra de Super NES con fases sacadas del de Mega Drive. Chicos, no se me ocurre ninguna otra saga que haga esto de te voy a hacer un port de Super Nintendo con cosas exclusivas, seguro que la hay, pero yo ahora mismo no caigo. Estuvo disponible, chicos, más tarde para la consola virtual de Wii U. Yo creo que es un juego muy simpático, este Alien Wars X. Me lo quedo como reivindicable para revisitarlo. Seguimos con Neo Contra, de 2004 para PlayStation 2. Y esta es una reinvención total con vista isométrica y sistema de disparos que permite moverse con un stick y disparar en otra dirección con el otro. Tampoco es que sea un twin stick moderno como tal. Es rápido, complejo y orientado a jugadores ya muy expertos. Esto es como muy divide a los aficionados, ¿no? Pero con un diseño mecánico profundo y original.
Otro Contra muy poco accesible para los novatos, porque es impecable con el jugador. Sí, aquí Implacable, no, es implacable. nos querían afeitar a todos. En 2007, pues para Nintendo DS sale el Descontra 4, un muy buen juego y su número, pues el título es una declaración de intenciones. Es una continuación de los clásicos que quiere ser un Contra de toda la vida, cosa que logra de manera eficiente. Era la celebración del 20º aniversario, además. Pues Contra 4 es un homenaje a toda la saga que combina fases de nueva con reinterpretaciones de niveles clásicos y, bueno, incluye personajes invitados, un uso inteligente de las dobles pantallas y un diseño que equilibra respecto a la tradición y novedades jugables, ¿no? O sea, la verdad es que si no suena, echarle un tiento que está muy bien. Contra 4 es chulísimo. Pasamos al Contra Reverse de WiiWare de 2009. Vuelta a la jugabilidad clásica, pero en una consola de sobremesa, no como en la Nintendo DS que ha dicho Antoñín. En un momento en el que Konami intenta recuperar algunas franquicias clásicas en la consola de Nintendo, como el Castlevania Reverse. En el caso de Contra, no como un remake, que era el Castlevania, sino como una entrega totalmente nueva, bebiendo de los clásicos. Eso sí, Will. El siguiente sería Contra Evolution para móviles y Android de 2010 y es un remake del primer Contra para el mercado de móviles. Bueno, pues muy resultón gráficamente para lo que es. Sí, bueno, luego también tenemos el Hard Corps Uprising de 2011 para PlayStation Box y PlayStation 3 y Xbox 360. Precuela de Hard Corps con gráficos HD dibujados a mano, está muy bien. Introduce un sistema de progresión que permite desbloquear mejoras, ofreciendo tanto un modo arcade clásico como otro pues más accesible sin perder el ADN Contra, ¿no? Y ojo, musicote. En gran medida a cargo de Daisuke Ishawatari, que os sonará pues por guitarreos en la saga Guilty Gear. Oh yeah. Y de empezar también como tema de entrada de ILT Juegos. En cierta temporada. Cierto. A mí se me ocurre también el Contra Return para iOS y Android de 2017. Chicos, esto es muy fácil, lo pasamos rápido. Un juego para móviles de la mano de Tencent con toques claros de RPG y progresión de personajes. Aquí tenemos unos siguientes ya de 2019, el Contra Rogue Corps, que para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, la entrega más rupturista de la saga, abandona el scroll lateral y adopta un enfoque de Twin Sticks, ya sabes, dos sticks, shooter con fuerte peso narrativo, ojo. Aunque sólido como juego de acción, se aleja tanto del concepto original que genera pues un rechazo entre los fans del clásico. Y también en 2019, pues con motivo del aniversario, ojo, no de Contra, sino de la compañía, era el 50 aniversario de Konami, nos llega de manera actual el Contra Anniversary Collection. Bueno, para el PS4, Xbox One, Switch, PC, la que yo tengo, la que yo me compré. Bueno, es una forma actual y legal de acceder a los clásicos, junto con una recopilación de arcades y de la saga Castlevania, Contra C, en fin. Propone revisitar los Contra de 8 o 16 bits con sus versiones originales en Contra y censuradas de Probotector, que ya os hemos contado que con la ayuda de la autosalvado, pues para superar ciertas dificultades absurdas de los distintos juegos, aunque sin rebobinar, la verdad que estaba últimamente un poco de moda ese tema. Sí, no se rebobina en este juego. Sola y salvado, está bien también. También. En el Contra es un recopilatorio de juegos muy buenos que os pueden servir para activar vuestros flashes de Vietnam, que como me pasó a mí, y bueno, pues vuestros olvidados temores y frustraciones, como para que los nuevos videojugadores descubran la importancia de la saga. Y venga, llegamos al final con Contra Operation Galuga en el pasado 2024 para Play 4, Play 5, Xbox One, Series, Nintendo Switch, PC... tú sabes, para multiplataforma, que era un reinicio moderno de la saga desarrollado por Way Forward, los chicos de Contra 4, que vuelve deliberadamente al Contra clásico en 2D, pero reinterpretado con sistemas actuales. Recupera el desplazamiento lateral, el cooperativo, las armas icónicas, añadiendo una estructura más flexible con niveles seleccionables, mejoras permanentes y personajes con habilidades muy diferenciadas. La dificultad sigue siendo alta, aunque mejor escalada que en los contras estos que hemos dicho que eran un poquito más duros, y permite ajustes que lo hacen más accesible sin romper el ritmo arcade. Visualmente apuesta por sprite y animaciones muy detalladas con jefes grandes y patrones claros, y a nivel de diseño busca equilibrar nostalgia y modernización sin desviarse a experimentos como Rock Corps. Es junto Contra 4 el intento más claro de reconciliar a la saga con sus raíces clásicas en pleno siglo XXI. O sea que lo habéis jugado, si queréis luego nos damos un arrebato.
Teníamos Vale. aquí, no nos va a dar tiempo, teníamos aquí spin-off donde íbamos a hablar del Vampire Survivor, pero como Que ya nos da quedamos mucho amor, sin tiempo, la sí, saga. aquí había que ver muchísimas cosas. Vampire Pero Survivor sabe dar amor a los juegos. como nos Sí. vamos a quedar sin tiempo y antes de que me digáis vuestros contras favoritos y que os aparece Galuga muy cortamente, si queréis decimos un par de curiosidades y luego liberamos. Antoñín. Bueno, pues yo, por ejemplo, podemos hablar de lo que ya hemos comentado antes, el famoso Konami Code, que es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B, A, Start. Nació como una herramienta interna de testeo, porque el juego era pues demasiado difícil incluso para los sus propios desarrolladores. Y decidieron dejarlo en la versión final de NES. Muchas gracias, muchas gracias. Todos lo hemos agradecido. Sí, la verdad que Sí. Bueno, la portada americana, ojo, la portada americana de NES es una mezcla directa de Arnold Schwarzenegger en Comando y Sylvester Stallone como Rambo. Mientras que el enemigo del fondo recuerda, pues claramente a un xenomorfo de Alien. Konami nunca tuvo licencia, simplemente pues tomaron prestando pues el imaginario. Esta conocida portada es rescatada de la portada de Grayson europea de Ocean realizada por Bob Wackelin, que jamás, él nunca ha negado que sean dos poses de Schwarzenegger de la película Predator, una de ellas maquillada para parecer Rambo, diciendo que en aquella época iban con poco tiempo y copiaban lo que tenía éxito, una práctica que hoy sería impensable. Hoy es impensable, No tanto. chicos. Como siempre, en la radio somos esclavos del tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Will, contra favorito y opinión del Galuga. Super contra de Super Nintendo, digo, el Alien Rebels en Pro Protector, ¿vale? A mí me gustaba un robotito. Ese es mi favorito, ya lo he dicho. El Galuga me está gustando, pero tengo que decir que tiene un detalle del control que me ha dolido un montón, que ellos han introducido una cosa muy chula, que ya no es 8 direcciones, tiene 360 grados, eso está muy bien, porque ajusta fino, pero en el Super Contra podías coger tú y darle al stick para mantenerte de pie y apuntar en todas las direcciones, guay. La cosa que si tú lo hacías estando agachado, el tío se levantaba y podía apuntar hacia abajo. Esto no lo hace el Galuga. Madre mía. Y por lo tanto, ese detalle fino de control Ay. lo hace más flexible en el contra de Super Nintendo. Es que el tío. contra de Super Nintendo es el bueno. Está muy bien, Antoñín, muy rápido. ¿Tu contra uno. favorito? El primero fue el que le eché más horas, me encantó y lo repetí 1000 millones de veces y estoy un poco en la misma línea ¿Sí? que Guille con el Galuga. Yo creo que el mejor, ya lo he dicho antes, me repito, creo que el mejor es el 3, pero el mío siempre será el Pro Protector de Mega Drive. Jules. Y como siempre despedimos, y al menos siempre que presento yo, despedimos como uno cagaprisa. ¡Corriendo! Güey, ¿a qué estás jugando? ¿A qué estoy jugando? Al contra. Al contra, maravilla. A todos. Maravilla, nos vemos la semana que viene. Sí. Sí, Antoñina, ¿qué estás jugando? Anniversary Collection de Contra. Al Contra. Bueno, creo que soy el único que aparte de Contra para hacer el guión se estaba poniendo el Sonic Generation Crossado. Chicos, yo soy Quique Raro. Esto ha sido ILT Juegos de Millennium Fight. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, jugad mucho. Adiós.